Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó esta convocatoria en CNN en la Ciudad de México. Gracias Jesús Silva Herzog Márquez por estar aquí en este programa. Bienvenido Jesús. Hola Carmen. Gracias por estar aquí. Qué gusto. Y bueno Jesús, pues experto en materia de ciencia política, ahora recientemente incorporado al Tecnológico de Monterrey y con otras participaciones muy amplias en la UNAM y en el ITAM hasta hace poco tiempo. Estamos, Jesús, conversando en el momento en que está por darse a conocer el mensaje de Enrique Peña Nieto con motivo de su informe de gobierno, un informe de gobierno que se entrega por parte del secretario de Gobernación al Congreso, se entrega el documento y luego ya se espera el día de mañana este mensaje de Peña Nieto en donde ya algunos adelantan algunas cosas que probablemente anuncie, que si el aeropuerto en la Ciudad de México con 3 pistas, que si algunas obras de infraestructura y otras cuestiones que ya veremos en el camino. Pero mucho que evaluar, Jesús. No solo el año en cuestión, sino los 2 años de gobierno de Peña Nieto, con 11 reformas llamadas estructurales que serán su principal materia para exponer lo que vaya a exponer y un conjunto de cosas importantes. ¿Qué balance haces, Jesús, de estos 2 años de gobierno? Yo creo que en primer lugar es un gobierno que sobresale por sorprendente. Yo creo que no nos esperábamos que en el curso de estos meses, que un poquito antes de que se cumplan los 2 años de gobierno, se hubieran dado estas características del gobierno de Peña Nieto, en donde yo creo que sí es indispensable reconocer con un punto de partida de que ha habido una eficacia legislativa extraordinaria. Lo que se propuso legislativamente, el presidente lo consiguió, y eso es algo que no pudieron decir ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón. Sí encontró Enrique Peña Nieto la manera de entenderse, de comunicarse con el Congreso y de llevar a la Constitución primero y después a la legislación secundaria los propósitos que tenía él en su lista y que creo que sí tiene razón en sentir satisfacción de que puede palomearlos. Sí hay una capacidad de diálogo en materia legislativa que yo creo que es el punto de arranque. Más allá de eso, creo que lo que falta todavía por definir es todo lo que no está en ese plano legislativo y la manera en que se van a aterrizar esas reformas estructurales que creo que sí tienen una relevancia innegable para el futuro social y económico del país. Déjame detener en esta parte que dices, le llamas eficacia legislativa y efectivamente se propuso las reformas que están ahí ya aprobadas y promulgadas. Se podrá discutir el asunto respecto a la manera en que se procesaron, se podrá poner un grano de sal respecto a mecanismos no precisamente muy democráticos, si democrático incluye un cierto debate social, un cierto debate público, una cierta consideración a la opinión de la sociedad sobre temas tan relevantes. Está ese gran asunto pendiente como parte de la manera en que se procesaron reformas de enorme trascendencia. Eficaz en términos de lo que quería, lo logró, pero yo digo que en el análisis pongamos también eso a consideración, ¿no crees? Yo creo que sí, también me parece que hay que recordar la circunstancia en la que llega Peña Nieto al gobierno, en donde creo que tiene también la capacidad de detectar que hay fracturas dentro de los partidos que tiene enfrente, que tiene un partido de la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, que siente una urgencia de distanciarse de su excandidato presidencial y decir, nosotros no somos como López Obrador, nosotros sí somos una izquierda moderna que tiene capacidad de dialogar, que tiene sede en el Parlamento y que por lo tanto está con el atrevimiento de colaborar con el gobierno. Y por el otro lado también al Partido Acción Nacional con una fractura paralela, que es de todos los damnificados del calderonismo dentro del Partido Acción Nacional, y creo que Peña Nieto se da cuenta de eso y encuentra
encuentra la manera, yo creo que no estaba dentro de su diseño original, encuentra la manera de fraguar una coalición con esos lastimados del pasado inmediato dentro de sus propios, dentro de los partidos de oposición. A quienes les dota de interlocución que no tenían. Exactamente, los trae a la mesa. De identidad pública. Y a los panistas, Peña Nieto los trata mejor que los trató Felipe Calderón, y a los perredistas los trata mejor que los que había tratado Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, yo creo que sí hay ahí una habilidad política digna de ser reconocida. Bueno, ahí están estos acuerdos cupulares, efectivamente, propios de ese circuito de dirigencias lastimadas que encontraron en esta interlocución pues una identidad pública muy importante que se tradujo en el Pacto por México y las reformas en cuestión, que son todas estas 11 que han transcurrido del año pasado para acá. Ahora tenemos, Jesús, la reforma madre, la reforma principal, que es la reforma energética y petrolera, que nos coloca en la gran interrogante de qué viene, qué sigue, después de haber cambiado los ejes de un modelo donde tenía el componente energético bajo el monopolio estatal y se ha abierto como no hubiéramos imaginado pues en décadas para México. ¿Qué repercusión, qué análisis se puede hacer sobre esta reforma? Desde luego en materia económica podrías analizar el asunto, pero en materia política y social. Bueno, creo que en efecto tiene una dimensión histórica innegable. Al principio podríamos haber dicho es que estas reformas del Pacto por México son cosméticas, son superficiales. No, la reforma energética es una reforma muy radical, de fondo, es una reforma que tiene una profundidad mayor que la que salía de la iniciativa original del presidente Peña Nieto, que incluso parecía tenderle una especie de puente a la izquierda con esa referencia a el cardenismo, a una reforma que tenía que ver con lo que originalmente buscaba Lázaro Cárdenas, y que después de la cachetada que recibe de esa plaza llega a una coalición con la derecha, profundizando aún más la propuesta original. Yo creo que lo que queda es un capítulo pendiente que tiene que ver con la consulta, y esa está en el espacio del Poder Judicial. Será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá que resolver ese asunto tan delicado, que desde mi perspectiva tiene pocas posibilidades de concluir en la consulta efectiva para ver si se puede echar para atrás esta reforma constitucional y luego legal. Pero desde luego que quien tiene la última palabra es la Suprema Corte de Justicia. Ahí creo que queda el último capítulo de esta, por lo menos el último capítulo legislativo de esta reforma. Yo creo que hacia adelante lo que tenemos es el mayor desafío institucional, político del Estado mexicano en las últimas décadas, porque lo que tenemos enfrente es la necesidad de contar con instituciones con la corpulencia necesaria para enfrentar los intereses más poderosos que hay en el planeta. Y ese es el sitio de donde viene pues mi desconfianza frente a esta osadía, a este atrevimiento de una reforma tan radical, que es que reconociendo las fragilidades de nuestra estructura política, siendo víctimas todos nosotros de esta precariedad institucional, resulta muy difícil confiar que tenga el Estado mexicano, con todas estas nuevas estructuras, poderse echar a andar y contener, regular, conducir inteligentemente la llegada de estos gigantes. Regresamos al punto donde te quedaste, que tiene que ver con la reforma energética y petrolera, que es la de más alcance, la más importante, aunque está el tema de las telecomunicaciones y otras tantas que también abren la puerta a inversiones extranjeras. Dejemos el punto en donde tú lo pusiste. Hablas del desafío mayor frente a la fragilidad institucional, frente a las herramientas de un Estado que tiene que contener eventuales conductas depredatorias, por ejemplo, en el petróleo, o eventuales conductas de corrupción para conseguir contratos multimillonarios, o lo que venga de la mano de reformas de este tamaño. ¿Qué deberíamos exigirle a un Estado y a un gobierno que abre de tal manera el asunto
como para que nos convenzan de que efectivamente habrá algo que impida todo lo anterior o que atempere todo lo anterior. A mí me parece que en contraste con esto que comentábamos en el bloque anterior, que es esta gran eficacia legislativa, sorprende que una de las cosas que no encuentra ese empeño del gobierno para salir adelante es su iniciativa contra la corrupción. Curiosamente pueden salir prácticamente todas las iniciativas del gobierno con gran velocidad, pero la que se atora en algún momento del proceso legislativo es precisamente esta que tiene que ver con el empeño contra la corrupción. Yo creo que ese es el punto que habría que exigir, que hubiera efectivamente no un discurso sobre la corrupción, sino que se dieran pasos para reformar institucionalmente nuestras estructuras en contra de la corrupción. Yo creo que ese es un poco el mensaje que a mí me parece que resulta muy llamativo. El hecho como de trivializar la corrupción. Si uno se da cuenta en los últimos meses, no hay un acento público en que este es un asunto crucial. Lo que decía recientemente el presidente en una entrevista, el retratarlo como un asunto cultural, el relativizar sus efectos diciendo que este es un asunto que padecen todos los países del mundo, los seres humanos. Que los seres humanos pecan de pronto, pues no significa que el presidente no fue una buena respuesta. Esté dando, yo creo que no. No fue una buena respuesta. Pero parece que no le está dando la importancia que tiene. Y yo creo que este no es un asunto accesorio a las reformas. Creo que lo decía muy bien Carlos Elizondo recientemente. No es un asunto que la corrupción pueda ser una especie de distracción que pueda ensuciar el proceso de reformas. Es que si no hay una lucha auténtica contra la corrupción, esto no funciona. No funciona ni la reforma de telecomunicaciones, ni la reforma en materia energética, ni la reforma educativa. El hecho de transparentar al Estado mexicano es un requisito indispensable para que estas reformas de apertura tengan sentido. ¿Una fiscalía anticorrupción será suficiente? Bueno, yo creo que eso es algo muy importante. Creo que debería dotarse de plena autonomía para hacer su trabajo, pero está también una Comisión Nacional Anticorrupción que está perdida por ahí en los laberintos del Congreso. Yo creo que sí tiene que ver con el poner el tema de la corrupción en un lugar que yo creo que no ha estado en estos 2 años. Y que creo que sí debe ganar el sitio, la relevancia, la atención que merece. Comentábamos en el corte, Jesús, sobre algo que ya está aprobado, que es parte de las reformas que se han hecho y que dotará de autonomía, digámoslo así, a la Procuraduría General de la República. Se ha aprobado una reforma que indicará que en los próximos años, porque se han tomado tiempo, tendremos una Fiscalía General autónoma del poder político, digámoslo así, ya no nombrado el procurador por el presidente de la República, como ocurre hoy en México, sino nombrado a partir de un mecanismo bastante sofisticado en donde participa el Congreso y el propio Ejecutivo. Bueno, eso que está ahí, pues es para la próxima década, porque el fiscal que venga será el último procurador que esté en funciones, que podría ser el actual, o si lo llegaran a cambiar, quien haya sido nombrado por el presidente de la República, estará 9 años más. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que me parece cuestionable el hecho de que pueda haber este relevo automático de quien es nombrado por el procedimiento tradicional, pero creo que sí es un cambio muy importante en el funcionamiento de nuestro régimen político, no solamente de la Procuración de Justicia. El hecho de que se entienda que el presidente no tiene como un brazo personal a quien persigue a los delincuentes es un cambio sustancial, y lo será aún más. Creo que si vemos en cascada cuál es el efecto de este cambio, y que los gobernadores de los estados, por lo tanto, no entiendan que tienen también una máquina de intimidación a sus propias entidades a través del ejercicio de la acción penal. Yo creo que es un cambio muy positivo. Yo creo que esto es algo que puede representar una transformación muy importante de cómo entendemos al poder político,
cambio, y yo creo que es un cambio positivo. Sin la menor duda. 9 años, ¿no te parece mucho? El tema no es la decisión tomada, que yo coincido plenamente que es la ruta correcta. El tema es cuánto tiempo toma a un gobierno o a un estado, a un país transitar de una figura a la otra. Yo creo que es un problema del puente de transición. Yo creo que sí tiene sentido el hecho de que el fiscal tenga un periodo de responsabilidad amplio, y tiene sentido para darle un horizonte de seguridad a quien tiene la obligación de enfrentar intereses muy poderosos. Si tuviera un periodo muy corto, sería muy vulnerable frente a estos intereses. Entonces, yo creo que el ampliar el horizonte, que sea un horizonte mayor que el del sexenio, eso implica que tendrá institucionalmente la disposición de enfrentar a los del gobierno anterior, del presente, a los criminales, a los grandes empresarios que puedan delinquir. Y en ese sentido yo creo que ese espacio tiene sentido. Que sea un poco la herencia de Peña Nieto me parece cuestionable, ¿no? Sí, el punto ahí está en esa parte de la historia, porque efectivamente lo transeccional pues parece lo más apropiado en un diseño así, sin la menor duda. Jesús, cuando en este acuerdo cupular del Pacto por México y lo que tú acabas de describir muy claramente sobre estas dirigencias partidistas y la presidencia que encontraron la situación perfecta para llegar a estos acuerdos que se han traducido en estas reformas, se dio, ellos mismos asumieron públicamente un conjunto de cosas muy importantes, con la oferta, con la promesa general de que se iban a desmontar poderes fácticos, poderes que no empatan con una vida democrática, y se lanzaron cuestiones, por ejemplo, como las que deberían traducirse en una nueva realidad en telecomunicaciones, por ejemplo. Se hizo una reforma constitucional en telecomunicaciones de un cierto tipo y vinieron reformas secundarias que, a decir de críticos y especialistas, reducen o trastocan lo que esencialmente se había aprobado en la constitucional. Aquí el tema es si las reformas en esta parte de la historia van o no a lograr uno de los grandes asuntos, que es desmontar o reducir enormes poderes fácticos frente al Estado. Creo que una de las plataformas de argumentación de las políticas del gobierno fue la recuperación de la Rectoría del Estado, recuperar la Rectoría del Estado en materia de educación, en materia de telecomunicaciones particularmente. Y yo creo que si bien hubo un primer intento de hacerlo, y creo que los gestos constitucionales lo mostraban en ese sentido, crear instituciones arbitrales, autónomas, que pudieran disciplinar a estos poderes fácticos, yo creo que sí hay una incoherencia en la manera en que se baja la reforma constitucional a las reformas concretas. Creo que hay que ver cuál es concretamente el efecto que tienen estas reglas secundarias, y sobre todo yo creo que en materia de telecomunicaciones, pero también en materia energética y en materia educativa, la responsabilidad empieza a estar en otro lado, y ahí creo que podemos tener futuros radicalmente distintos, no dependiendo del contenido de la reforma constitucional o legal, sino en lo que toman los órganos específicos. ¿Qué es lo que van a hacer los órganos autónomos en materia de telecomunicaciones, en materia de energía, en materia de educación? Porque yo creo que de pronto la atención se fija en las grandes decisiones parlamentarias y constitucionales, cuando el cambio está en los detalles específicos de los órganos autónomos que se han creado. ¿Cuál es el modo en que se van a interpretar estas normas? Pues eso nos puede llevar a la fortificación de esos poderes fácticos, o quizá a su acotamiento concreto. Yo creo que en estos ámbitos la moneda sí está auténticamente en el aire, y que habría que dirigir nuestra atención y nuestra crítica
observante a lo que van a ser estas instituciones nuevas del país. Totalmente de acuerdo. Recientemente se tuvo un capítulo muy polémico con el IFAI, por ejemplo, que es el nuevo IFAI, el órgano de transparencia en México, que decidió en una votación dividida no hacer uso de lo que podía hacer uso, que era una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia sobre asuntos tan concretos que contienen estas leyes secundarias en materia de protección de datos personales y demás cuestiones. Sí. Y su decisión de no ir a la Corte dejó pues una mala señal. Por supuesto, decidió no defenderse. Decidió no defenderse. Decidió no cuidar su propia autonomía y el espacio que constitucionalmente parece que se le había dado. Bueno, yo creo que esa es una señal muy negativa. Y queda abierta la pregunta de qué hará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que a su vez puede, y está en tiempo legal todavía para hacerlo, recurrir a la Corte precisamente respecto a lo que corresponde como órgano regulador de las telecomunicaciones. Esa pregunta queda abierta. Sí. Están en el ser o no ser en esta materia un órgano autónomo, como la Constitución les ha determinado ser. Gracias por estar aquí. ¿Con qué te despides? Una última reflexión. Bueno, yo creo que hay que prepararse para el triunfalismo que vamos a escuchar el día de mañana, de que México ya cambió después de haber estado detenido tanto tiempo. Y yo creo que hay que ver esto con escepticismo. Me parece que se movió la maquinaria legislativa, pero hay que esperar que se mueva auténticamente el país y que se mueva en una dirección que nos convenza. El hecho de que se muevan las máquinas del Congreso no quiere decir que los problemas auténticamente del país se estén resolviendo. Pues ese es el asunto, Jesús. Estaremos muy al pendiente de lo que venga, efectivamente, en las próximas horas, del contenido del mensaje de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues sabremos de analizar ya cuando tengamos la sustancia misma de su mensaje, y por lo pronto, horas antes de que esto ocurra, gracias, Jesús, por estar aquí para analizar la situación en México, y a usted, gracias, que nos permitió estar con usted. Hasta mañana, pásela bien. Buenas noches. Se reflejan en beneficios concretos para toda la población. Pero poner las reformas en práctica puede constituir un reto mayor que aprobarlas, dice este analista. Las reformas que se hicieron son reformas en muchos sentidos profundas, que sí tocan algunos aspectos, por ejemplo, en términos de diseño institucional, creación de nuevas organizaciones. Los trabajos. En materia de política social, el mandatario anunció la transformación del programa Oportunidades en Prospera, un plan más amplio que busca reducir la pobreza que afecta a 53 millones de mexicanos, según cifras oficiales. En su alocución, Peña Nieto se detuvo especialmente en la lucha contra la delincuencia y en los logros en educación y la política exterior. También hizo una amplia defensa de la reforma energética que libera un sector que ha estado en manos del Estado durante décadas y con la que México, dijo el mandatario, se atrevió a cambiar su futuro. Ahora la pregunta que algunos se hacen es cuánto habrá que esperar para que esos cambios generen los beneficios que la población espera. Por su parte, el líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, ha dicho que el presidente Enrique Peña Nieto no entrega buenas cuentas y considera que su gestión ha sido ineficiente. Luis Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, Mauricio Joy, gracias nuevamente por estar en este programa. Y bueno, pues ahí está el conjunto de cosas para analizarse. Desde el ceremonial, precisamente de este mensaje presidencial, el despliegue correspondiente, el llamado mensaje político, esto que dice México está en movimiento, como la frase reiterada, los anuncios, el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, la ampliación del metro, el cambio de nombre y suponemos que de sustancia en alguna medida de oportunidades a Prospera. Y Prospera. Bueno, ya le cambié. Bueno, tal vez el siguiente sexenio sea Progresa. Prospera. Bueno, el cambio de nombre, efectivamente, del programa social del gobierno de la República y demás cuestiones que sucedieron. ¿Cuál es tu revisión de lo que ha pasado, Joy, este día? Bueno, lo que a mí me interesó mucho fue dos cosas. Primero es el terrible formato del informe anual. Primero nos llega ayer, gracias al secretario de Gobernación, Osorio Chong,
un ladrillo de concreto de 574 páginas sin las gráficas, que me imagino que son otras 200. Y luego hoy lo que tenemos es una declaración por parte del presidente de todo lo que es bonito y bueno de este país, de 2 horas. Después de 1 hora y media, yo ya estaba checando en el internet cuánto tiempo duran los demás informes anuales de los presidentes. Y déjeme decirle que México sí gana Chihuahuas, con 2 horas en contra de un promedio de 1 hora de otros sistemas presidenciales. Entonces, para empezar, creo que está muy mal. El doble. Creo que está muy como antidemocrático el sistema del informe. Yo sé que está informando a los legisladores y no al pueblo mexicano. Entiendo esta diferencia. Sin embargo, creo que la formalidad y la pesadez de cómo comunica el presidente con los representantes del pueblo, de veras tiene que cambiar. Joy, que en este caso no estaba ahí, en este caso estaba en otro lugar y el público no eran los legisladores, los destinatarios del mensaje eran invitados especiales diversos donde había legisladores. El ladrillo, como tú le llamas, ese es el mensaje para los legisladores, ¿no? Absolutamente. Mensaje no, es el cumplimiento de una obligación constitucional. El informe es el documento que probablemente y el mensaje es el de hoy. Bueno, alguien leerá, pero dudo mucho que se lea con mucho cuidado. Los que nos dedicamos a esto seguro que le vamos a hincar el diente, pero va a ser difícil. Es el cumplimiento de una obligación. Pero el mensaje de hoy es para la gente. El mensaje de hoy es para la gente. Es más, yo lo que percibo, la verdad, es un regreso a cierta mecánica que ya muy vista en el sistema político mexicano, que es justamente el Día del Presidente. Nada más que en este caso desplazado solo por 24 horas. Se cumple el ritual de entregar el informe a la Cámara de Diputados y el presidente convoca, en efecto, para los medios, para hacer propaganda política. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que el famoso mensaje político, que es, digamos, la parte final del informe, tras dar cifras, lo habitual es eso, en la parte final los presidentes solían dar un mensaje político, marcar un poco más claro, una cierta línea, marcar el futuro, dar los anuncios. Peña Nieto lo hace durante el informe y el mensaje final, a mi juicio, es un conjunto de eslóganes, eslogan de campaña. México está en movimiento. Ese eslogan de campaña está haciendo, me parece, claramente campaña política. Que sí es importante, pero no es un mensaje. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿El aeropuerto no les convenció? Está bien. Es interesante, es importante, pero no es lo que uno debe de salir. Con el mensaje principal de un informe de 2 horas, uno no debe de salir con un nuevo aeropuerto. Uno debe de salir con un mensaje mucho más claro de que nosotros hicimos lo que básicamente el gobierno de oposición no podía hacer. Nosotros sabemos gobernar, nosotros sabemos cooperar con los demás partidos en el Congreso, en las 2 cámaras, y nosotros sí cumplimos con hacer reformas. Bueno, ustedes las enlistó todas, ¿no? Hizo un recuento de las 11 reformas estructurales. En 1 hora 40 hizo estos anuncios. Uno no está ahí 1 hora y 40 minutos como para finalmente percatar que sí hubo reformas. Mal. Yo no sé quién escribió el texto del discurso, pero fue pésimo. Déjeme nada más remarcar. Eres implacable, Joy. No le gustó nada. ¿Piensas que fue pésimo el discurso? No le gustó nada. No, a mí me parece que está haciendo... Mi primera apreciación es esa. Vi un informe de un hombre que está en campaña. Eso es lo que yo subrayaría. Es un hombre que está en campaña, probablemente... La ampliación del metro en la Ciudad de México es un tema también para el tema de la creo campaña. Que lo mejor en términos del contenido sustantivo del informe, más allá de la forma, está en la infraestructura. Y eso sí es rescatable. Me parece que... Trenes, metro, aeropuerto. Ahora, no es trivial que el metro vaya justamente a las zonas más pobladas que colindan con el Estado de México, Ciudad de México, Estado de México, donde hay un montón de electores. No es trivial que los trenes... La lógica metropolitana... Está muy bien, estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo. La infraestructura de hospitales está bien, me parece bien la ampliación del metro, sin duda. A mí me parece bien el anuncio del aeropuerto, aunque probablemente no haya sido el lugar más hay que ver dónde, porque elegante. habrá debate seguramente de la ubicación, hay que ver. Pero que ya sea en la Ciudad de México y que zanje de una vez por todas esa expectativa tampoco me parece una mala idea. Me gusta la idea de las carreteras y anuncia 46 carreteras en nuevas autopistas en el conjunto Ahora del sí sexenio. hay gasto público. Hay un montón de gasto público. Por ahí registré la cifra, más de 500,000 millones de pesos solamente en infraestructura. No está mal. Esa parte me parece bien. En contraparte, me pareció muy llamativo, poderosamente llamativo, que no se haya mencionado una palabra sobre la corrupción. Se mencionó muy por encimita, ¿no?, con la Fiscalía General y lo que va a ser dentro de la Fiscalía General el órgano Pero era otra anticorrupción. cosa. Es que son dos cosas distintas. Esa es una. Y luego faltó la que tú estás pensando. La autonomía de la PGR viene asociada en la reforma misma con la Fiscalía Especializada para la Persecución de Delitos Electorales, sí, claro, y la Fiscalía Anticorrupción. Pero esta no es una novedad, esto ya lo sabíamos. Pero fue lo que mencionó. Fue todo lo que mencionó. Hizo alguna alusión a transparencia que, por cierto, me pareció no solamente injusta, sino completamente inexacta. El presidente dice en uno de los momentos de este mensaje, que no del informe, como ya estableció Joy, que las reformas en transparencia han permitido conocer el destino del gasto público, lo dice como si ya sucediera a nivel federal, estatal y municipal, cosa que es completamente falsa. No se conoce el destino del gasto público. Es una buena aspiración todavía. Es una aspiración, es algo que está por construirse, ojalá llegue a suceder, pero desde luego no es cierto. Regresamos yo y contigo, déjame hacer una pausa, volvemos. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Hoy México se está transformando y lo está haciendo en democracia a partir del diálogo y los acuerdos. En este esfuerzo colectivo, todos tenemos algo que aportar. El cambio tiene que ser obra y compromiso de toda la sociedad. Bueno, Mauricio, Joy, regresamos en este análisis escuchándolo sobre lo que pasó hoy con el mensaje de Enrique Peña Nieto en México sobre pues un conjunto de cuestiones de las cuales están analizando cosas. Joy, el contenido del mensaje. Yo creo que es muy importante. Además de lo largo que te pareció. Y difícil de entender. Creo que es súper interesante que en el informe mismo que entregó ayer el señor secretario de Gobernación, si uno ve las secciones del informe, lo primero es seguridad pública. No es México prosperidad o México crece o México, que es la sección sobre la sobre la economía mexicana y todas las reformas. Eso para mí es fascinante. Ellos pusieron primero todas las reformas que uno no se ve en la parte de seguridad pública, incluyendo más que nada el ejército y las fuerzas de seguridad pública, que serían como la policía, es que se cambian de nombre cada... Gendarmería. Palabra que no puedo pronunciar. Yo creo que es a propósito. Haz un esfuerzo, Joy. Gendarmería. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque en el mensaje no hubo tanto tiempo dedicado al tema de seguridad pública. Yo creo que hubo mucho más a que nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a gastar y gastar. Eso para mí fue el mensaje del mensaje. Nosotros vamos a gastar y mucho de aquí a las elecciones de 2015. Y nos atrevimos a cambiar. Todos. Nos atrevimos a reformar un poco el mensaje, nos atrevimos. Sí, eso totalmente de acuerdo. A reformar. Y qué bien, porque sí es cierto. Sin embargo, se me hace muy raro que no hizo más, no dio más importancia a las reformas en su informe escrito. Sí empieza con lo que tiene todo el mundo, incluyendo los inversionistas preocupados, que es la falta de seguridad pública, la falta de un sistema jurídico que dé certeza y seguridad. Entonces eso sí me interesó mucho. Lo que se me hizo mucha falta
es más discusión de la educación pública. Yo creo que si estamos hablando de millones de pobres, múltiples millones con hambre todos los días, yo creo que en parte tenemos que hablar primero de monopolios, que eso sí se resuelve un poco con las reformas económicas, y también la falta de una educación pública buena, decente, presente en todas las comunidades en México. Entonces, eso sí, si tiempo en el mensaje verbal indica interés y importancia del programa, yo creo que sí hizo mucho falta hablar de lo que sí han podido lograr, salvo en Oaxaca, la reforma. Hubo una mención. Pero una mención no es lo que estamos haciendo aquí, es cambiando el destino de los mexicanos. ¿Cómo? Primero, por Prospera. Segundo, por la reforma de educación pública. Mauricio, ¿qué otras cosas viste en el mensaje de Peña Nieto? Había una parte que mencionaste en el corte sobre la CNDH que te llamó la atención. Sí, me llama la atención justamente en el marco de esto que estaba mencionando Joy. Déjame hacer antes un preludio a ese comentario específico. Creo que lo que sucedió en este mensaje político, pensando en un presidente en campaña, que es lo que yo vi, ya lo dije antes, es una forma de presumir, de poner sobre la mesa, de celebrar que en 21 meses de gobierno se han conseguido prácticamente todas las reformas que él esperaba. Comentábamos hace un momento que ¿Y sí? Y sí se consiguieron. Sí, muy bien. Empieza con el Pacto por México, que ha sido una de esas piezas centrales, e inicia literalmente el informe, lo estábamos comentando, pues celebrando que los líderes de la izquierda, los presidentes de ambas cámaras son de la izquierda, y lo dice con un gran orgullo. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un gran tema. ¿Qué les parece a los dos? Izquierdas, por cierto. ¿Qué les parece a los dos perredistas flanqueando al presidente en esta escena que ha sido muy costosa para ellos, me parece, fíjate, en un circuito de la población? Pero creo que el mensaje implícito y en buena medida explícito es: soy un presidente muy eficaz, soy un presidente que consiguió el respaldo de las fuerzas políticas, y tan lo consiguió que aquí está lo que parecía imposible. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados vienen del PRD. Y en el país no ha pasado nada. En el país ni siquiera ha habido huelgas. 10 meses, que parece un dato relevante, sin huelgas. Algo que dice el presidente no había sucedido desde hace 25 años. Sí, lo que está mostrando el subtexto de este mensaje es: soy un presidente de una enorme eficacia y tengo la capacidad de cumplir todas las cosas que vine a ofrecer. Me llama la atención... Nada más añadir algo aquí, nada más. Creo que eso habla muy bien de esta presidencia, habla muy bien de este sexenio. Yo soy de un país donde las fuerzas políticas se están polarizando en forma muy peligrosa. Entonces hay que celebrar. Yo sé que en el contexto mexicano ver dos periodistas poderosos al lado del presidente es como igual al desastre político, pero yo podría, o me gustaría decir, quizá no, quizá hay que ver las otras opciones. No, el subtexto es otro. El subtexto es el presidente en campaña pensando en las elecciones del 2015. Y la discusión es la oposición. Pero hay que celebrar lo que sí pasó. Las izquierdas y el partido centro de derecha entraron en un gran... un poco a eso, porque yo no celebro ni todas las reformas ni todo el contenido explícito de cada una de las reformas. Después de la pausa regresamos, hay otro debate, 3, 4 programas, para eso volvemos después de la pausa. Al poner las reformas en acción, sus efectos, resultados y beneficios comenzarán a verse y sentirse en todo el territorio nacional. Hoy México ya está en movimiento. Si algo nos tiene que quedar muy claro, es que este no es el país. Bueno, entramos a la parte final, yo y Mauricio. No nos dará tiempo, pero un tema mayor o menor, como lo quieran ver, que llamó mucho la atención, es que el Zócalo capitalino, la principal plaza cívica del país, fue ocupada como estacionamiento.
pidió disculpas el gobierno y dijo que no lo volvería a hacer. Bueno, para cerrar, Mauricio, ¿con qué te despides? Mauricio, para cerrar, perdóname. Yo me despido con la ausencia, que a mí me parece muy importante, del tema de la corrupción y el tema de la limpieza de la gestión pública. Y no me parece solo un asunto genérico, es que las reformas que está presentando el presidente tienen que ir ahora a su puesta en acto. Sí. Y su puesta en acto va a ser por lo menos entorpecida, lo digo de la manera más suave posible, si no se corrige el gran tema de la corrupción que hay en México. Y sí me llamó mucho la atención que el presidente pasa por alto este tema. Buen tema ese. Joy, para despedirnos. Estando de acuerdo totalmente con esta falta de un tema sumamente importante, yo quisiera subrayar la importancia del tema de educación pública. Sin una buena educación pública, los múltiples millones de pobres en este país no van a poder prosperar. También sin un sistema jurídico que dé la posibilidad de trabajar en el sector formal de la economía, tampoco van a poder salir fácilmente de la pobreza. Yo creo que estos dos temas deben de ser como la luz que guía los próximos 4 años de esta presidencia. Ojalá. Yo y Mauricio, a los dos gracias por estar aquí para analizar esto y bueno, habrá mucho tiempo para seguir de cerca la instrumentación de las reformas estructurales, lo que venga en materia de proyectos de infraestructura, el debate sobre el aeropuerto, en fin, varias cosas que quedan ahí. Nos queda un minuto para cada quien. Increíble. ¿Tenías opinión sobre el tema de la reforma política y lo que viene en esa materia? Bueno, yo no soy experta en telecomunicaciones y reformas fiscales ni hacendarias, pero sí soy experta más o menos en el tema de las reglas electorales. Y creo que desde mi perspectiva, en esa sola reforma, sí ha sido un desastre, un verdadero desastre, empezando con el cambio del IFE al INE, transportándonos a lo que son la incapacidad de simplemente dar la reelección consecutiva, poner la reelección consecutiva con sus barreras, ¿sí? Junto con la paridad de género en los 300 distritos, es otro desastre que nos espera y la lista sigue. Y yo creo que si son tan problemáticas las demás reformas como es la reforma política electoral, creo que la implementación va a ser sumamente difícil de las demás reformas. Nos vamos, Mauricio, en un segundo. Nada más, yo quisiera revisar, no estoy diciendo que sean falsas las cifras, pero me interesaría mucho revisar, confrontar con otras fuentes los datos de disminución de homicidios, extorsión, homicidio doloso, robos, secuestro, que presenta el presidente, que todos van a la baja. Y sobre todo me parece interesante el dato de que la CNDH ha presentado menos recomendaciones. No sé si las ha presentado porque no se han violado los derechos humanos o porque simplemente no ha presentado recomendaciones la CNDH. Pues buen punto. Con eso nos vamos, yo y Mauricio. Gracias a los dos y a usted que nos permite acompañarle. Hasta mañana. Pásela bien. Esta fue una semana de informe presidencial de Enrique Peña Nieto y de controversia por lo que se dijo, pero sobre todo por lo que no se dijo. Sobre esto hablo esta noche con Miguel Ángel Vargas, editor del portal cnnmexico.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rey. Gracias por estar acá. Bueno, se dio entre muestras de apoyo y críticas al informe. ¿Cómo lo viste? Bueno, lo que habría que decir es que la administración de Enrique Peña Nieto, el logro del que tenía más méritos para presumir en su segundo informe era la capacidad de comunicación de su gobierno, la capacidad para fijar agenda. Eso creo que no habla muy bien ni de la sociedad ni de los medios mexicanos, pero ese es otro tema. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué elogio la capacidad de comunicación del actual gobierno federal? Porque pasó el informe y hablamos prácticamente de dos cosas. Una, el anuncio del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y dos, en menor medida,
del cambio de oportunidades a Prospera. ¿Y dónde quedó, por ejemplo, una economía que no crece, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas cosas que no se hablaron lo suficiente, que no se criticaron lo suficiente. No se habló de las ausencias en el mensaje del informe ni de las carencias del actual gobierno. Una situación, las crisis de violencia en los estados de Michoacán, Tamaulipas y en buena parte del Estado de México ni siquiera se mencionaron. A nivel nacional creo que es claro que la situación no termina de mostrar una mejoría notable y no se asumió esa parte de los logros de su gobierno. Nadie criticó tampoco mucho que se dé por terminado el ciclo reformador cuando hay pendientes tan importantes como la Comisión Anticorrupción o las leyes secundarias en materia de transparencia, y solo mencionando de las cosas que él ha prometido, ¿no? Tampoco se dijo mucho del magro crecimiento económico que ha tenido el país, que tampoco hay elementos para creer que esto mejorará muchísimo en el futuro próximo. Pero bueno, fueron las cosas que no se dejaron, que no se dijeron, perdón, en este informe, y que por supuesto creo que en parte hubo su crítica. La izquierda dijo que no entregaba buenas cuentas, sin embargo quizás eso a lo mejor no tuvo esa repercusión. Sí, estamos hablando del aeropuerto, de un aeropuerto que sabíamos desde diciembre que se iba a construir y que se iba a construir ahí y que va a estar listo hasta 2020. Insisto, lo que hay que elogiar es la capacidad de comunicación de este gobierno, que para eso tiene un equipo muy eficaz. Gracias, Miguel Ángel, por estar acá. Gracias a ti.